Primero que nada, pues vamos a dar la bienvenida a lo que es Sebastián Stivel. Él es por parte del CIB quien nos va a apoyar en esta primera charla con todo lo que es la temática de cómo aplica la ética dentro de la rama de la ingeniería. Entonces, pues adelante vamos a dejar lo que es la palabra a Sebastián, que nos haga la presentación y nos comente cómo aplica esta parte de la ética en la ingeniería y sobre todo también cómo lo ha llevado a cabo dentro de lo que es el CIB para lo que es las situaciones de emergencia en donde él ha trabajado. Entonces, Sebastián, un gusto contar con tu presencia, con tu apoyo por aquí y adelante con lo que es la exposición. El gusto es todo mío. Estoy muy agradecido por la invitación y sin más, voy a presentarme muy brevemente. Yo soy egresado del campus CCM, el campus que sufrió el sismo en el 2017, y de ahí surge todos los esfuerzos del CIB. Y tengo una maestría en administración y manejo de desastres, pero ya llegaremos a eso hacia el final. Voy a platicarles un poco de lo que vamos a discutir en esta, o lo que les voy a presentar en esta plática. Hay mucho terreno que cubrir y les quiero hacer un par de avisos o disclaimers, por así decirlo. El primero de ellos es que esto es como un índice. El propósito de la plática de hoy son darles las herramientas necesarias para que ustedes indaguen en su curiosidad a largo plazo. No es responder preguntas, sino plantear las preguntas correctas principalmente. La segunda es, hay un poco de temas sensibles, dado que la ética en la ingeniería es de menos de toda mi experiencia, algo bastante inexplorado. Primero vamos a hablar sobre el origen, de ahí el origen de la etimología, sobre eh, la palabra ingeniería, porque ese es colocar ciertos fundamentos o pilares principales. De ahí nos iremos hacia el propósito de nosotros como ingenieros y las herramientas que construimos. De ahí las referencias morales y las referencias éticas que utilizamos para construir y desarrollar lo que hacemos en nuestro cotidiano. De ahí abarcaremos lo que somos nosotros como los que conciben las herramientas, los que diseñan las herramientas y también como los usuarios de dichas herramientas. Y finalmente expondremos ciertos casos que ejemplifican todo lo que hemos visto en esta plática. Entonces, empezando por el origen de la palabra ingeniería, muchos de ustedes creerán o creíamos erróneamente, y ahí me incluyo, que la palabra ingeniero viene de ingenio, del ingenio mental, y ahí nos frenábamos. La palabra ingeniero viene, aunque ustedes no lo crean, más hacia la parte de la creación carnal o de engendrar o de crear personas. Ahí están las raíces de esta palabra. En el bajo latín, cuando empezamos a crear qué, crear herramientas, una de las principales necesidades de la humanidad era, pues, desafortunadamente, sobreponerse militarmente sobre la comunidad prójima. Entonces, creábamos herramientas con mayores capacidades para defendernos o atacar a nuestros vecinos. De ahí se volvió el ingeniator, aquel que operaba una máquina de guerra, en este caso el ingenium, y ahí tienen un ejemplo de una de las múltiples máquinas de guerra del inicio de nuestra civilización, que es la balista, y de ahí nos soltamos al real. Entonces, los franceses tomaron en la Edad Media la palabra y la volvieron a enseñar, y de ahí también la palabra trébuchet. La segunda, llamémosle herramienta militar, que generó un gran impacto en nuestra civilización. Posteriormente, el país en donde más se desarrolló la revolución industrial, en Inglaterra, retomó el término y lo reformuló a todo aquel que es capaz de diseñar y operar una máquina que genera. ¿Que genera qué? Genera algo. Y es ahí donde empezamos con prácticamente toda esta presentación. Lo interesante es que si bien la palabra es de origen en latín, es de una lengua romance, ingeniero, quien le dio mayor significado o quien elevó la palabra fueron los ingleses a lo largo de toda la revolución industrial. Algo interesante, nada más coloco la pregunta, es si existe una distinción entre ingeniería civil y ingeniería militar. Y eso empezó desde los 70, 60 a realmente hacerse esa distinción de menos en nuestro país, pero mucho antes, y estoy hablando de 1800, 1500 y hacia atrás, la ingeniería estaba más en manos de la parte militar, para bien o para mal. De nuevo,
el propósito de esto es colocar las preguntas, no responderlas por el momento. De ahí nos vamos hacia el propósito. Propósito de las herramientas. Si empezamos a rascarle un poco hacia darle una etiqueta de positivo o negativo, el bien y el mal, algo extremadamente circunstancial y subjetivo en todos los campos de estudio humanos. Por eso, este es un tema muy sensible y creo fundamental para nosotros en nuestro desarrollo profesional. Y ahí vienen las dos principales preguntas. ¿Por qué usamos herramientas los seres humanos? ¿Qué es lo que nos hizo crear herramientas? El oso grizzly tiene sus garras. El dientes de sable en su momento tenía unos dientes que le permitían desarrollarse como un ser vivo. Nosotros, el Homo habilis, bueno, nosotros no somos Homo habilis, desde el Homo habilis hacia nosotros empezamos a desarrollar herramientas que nos permitían sobresalir en nuestro entorno, nos permitían hacerle frente a la naturaleza. ¿Qué es? Y eso nos regresa de nuevo a otra pregunta, o que es más bien la misma, pero replanteada de una forma diferente. ¿Qué es el progreso humano? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Desde la opinión del CIB, creemos que tiene la total intención con la energía y el tiempo. Nosotros los seres humanos dedicamos a crear herramientas para ahorrarnos tiempo y energía y sobrepasar obstáculos. Y aquí es donde va, desde los albores de la humanidad, hemos desarrollado herramientas para realizar nuestro cotidiano. En este caso puede ser la agricultura, el comer y agilizar la forma en la que desarrollamos dicha actividad. Ya no estamos moliendo granos en piedras, ahora estamos incluso diseñando granjas que van a poder cultivar en ambientes totalmente hostiles, como en el espacio o en la Antártida y demás. Desafortunadamente, de la mano, nosotros hemos desarrollado la tremenda habilidad de lanzarnos rocas los unos a los otros de formas cada vez más eficientes. Empezamos tallándolas a mano y luego descubrimos la pólvora. Descubrimos que la podíamos contener y liberar en grandes energías. Y ahora nos lanzamos piedras incluso desde la comodidad de nuestros sillones, hasta que descubrimos que hay ciertas piedras que cuando las lanzamos, entrópicamente, no hay vuelta atrás. Y ahí me refiero específicamente a las armas atómicas. Y es ahí donde ya colocamos dos de las piedras que expuse al principio. Las definiciones, el origen de la palabra y la connotación que tiene ese origen, la creación y la parte bélica que van muy entrelazadas, y empezamos a rascar hacia el propósito. Y ahí es donde empieza nuestro juego. Somos unas criaturas que se enfrentan a esto llamado la vida. Y la vida nos ha puesto limitantes. Para algunos es obstáculos y para otros, nosotros los ingenieros tendemos a verlo como desafíos. Y normalmente esto lo hago con la audiencia, pero como no puedo verlos a ustedes, jugar el juego conmigo mismo. Sebastián quiere cruzar el río. ¿Por qué? No lo sabemos todavía. Y ahí, abajo a la izquierda, ven a un pequeño Sebastián en una balsa que intenta cruzar su río. Ok, Sebastián escogió una pequeña balsa y un palo para remar hacia el otro lado de la orilla. Ya estoy empezando a crear mi primera herramienta. El señor Jerjes, en su tiempo, cuando dijo, quiero conquistar Grecia, dijo, yo tengo una mejor idea. Voy a agarrar todos mis barcos y voy a hacer un puente con ellos y voy a cruzar a mi ejército al otro lado. Y cruzó el Hellespont, que era el punto que conectaba el mundo occidental con el mundo oriental en su momento, en aquellas guerras del Peloponesio. El señor Julio César después dijo, voy a retomar la idea y voy a yo construir un puente para cruzar hacia las tierras de los galos y darles en la torre. De nuevo, empezamos a ver ese patrón de nos gusta imponernos sobre nuestros vecinos. El señor Mehmed II, cuando quiso conquistar lo que ahora es Istambul, en ese entonces Constantinopla, fue un poco más creativo. Él dijo, a mí los barcos yo creo que no van por el agua. Y dijo, voy a hacer que mis ingenieros en su momento crearan unas carreteras de madera y con una cantidad impresionante de seres humanos movieron barcos por tierra para atacar por la retaguardia la gran fortaleza bizantina de Constantinopla. Y lo lograron. Actualmente Istambul es la capital de Turquía. Si no, estaría en manos de alguien más, supongo. Hoy en día estamos nosotros. Y nosotros, si yo les hago la pregunta, tengo un problema, quiero cruzar un río. Lo más seguro es que ninguno de ustedes levante la mano diciendo, pues agarramos a 7,000 seres humanos,
nos ponemos a talar un bosque entero, hacemos unos rodillos de madera y cruzamos el río. Y todos van a decir, no, pues ahora tenemos máquinas. Los ingenieros hacemos eso, nos dedicamos a resolver problemas de formas eficientes, ahorrando tiempo, ahorrando energía y alcanzando nuestros objetivos. Y es ahí donde entran ustedes. Y ya tenemos el por qué. Estamos creando herramientas. Un desafío más. Ahora ya no hay que cruzar un río, hay que subir una montaña. Y dependiendo las circunstancias, y es la palabra en la que quiero hacer mucho énfasis ahorita, las circunstancias es, bueno, yo les diré, quiero cruzar esa montaña, y ustedes me responderán, ¿no? ¿Qué herramientas dispongo? ¿Qué me vas a dar para que yo te construya tu artefacto o lo que sea, tu solución para cruzar la montaña? Depende de cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto dinero dispongamos. Si tenemos todo el tiempo del mundo y no tenemos nada de recursos, pues nos podemos ir caminando. Si tenemos que llegar muy rápido al otro lado y tenemos mucho dinero y mucha energía, pues nos vamos en helicóptero. Si tenemos todavía más tiempo y energía y queremos un proyecto a largo plazo, hagamos un túnel y vayamos por en medio de la montaña. Si no, pues ustedes me dirán, hagamos carreteras y rodeamos la montaña. De nuevo, nosotros como ingenieros no vemos esa montaña como un obstáculo, sino como un desafío. Y las herramientas para nosotros son soluciones. Y ahí es donde empezamos a tocar un poco la ética hasta ahorita. Hasta ahorita somos tecnicistas, los cuales no nos ha importado el propósito de por qué cruzar la montaña. Solamente nos preocupa desarrollar la herramienta. A mí, pues yo me lavo las manos. Si mi jefe o yo mismo quiero cruzar la herramienta, la montaña en helicóptero, yo me desentiendo del por qué y me entiendo del cómo. Nosotros como ingenieros hemos estado demasiado enfatizados en el cómo de las cosas, no en el porqué de las cosas. Eso, para bien o para mal, nos ha llevado al punto del desarrollo humano en el que nos encontramos actualmente. Y ahí es donde regresamos a las circunstancias. Nuestras circunstancias, de qué dispongo y qué es lo que necesito, van a determinar los objetivos. Esos objetivos es, bueno, pues quiero cruzar la montaña. ¿Por qué? Pues porque hay comida del otro lado o porque se me antojó cruzar la montaña. Y los objetivos van a determinar qué herramientas voy a utilizar y qué movimientos voy a utilizar. Muchas veces las herramientas van a definir a los movimientos y viceversa. Si yo quiero subir escalando, pues escalando es el movimiento. ¿Y pues, qué necesito para escalar? Necesito cuerdas y picos y también unos crampones. Esas son las herramientas. Entonces, como ingeniero, voy a diseñar unas cuerdas y unos crampones y unos picos que me permitan cumplir con mi cometido. Si nos vamos todavía más lejos y somos muy necios como humanidad, pues posiblemente sigamos el ejemplo de Aníbal, quien se le ocurrió en su momento que era una excelente idea agarrar un chorro de elefantes, meterlos a los Pirineos y cruzar hacia Roma, porque su objetivo era conquistar Roma desde África, que tenía en sus manos las circunstancias les dio elefantes. Y no somos tan necios a veces. Si Dios nos da limones, hacemos limonada. Así lo tomó Hannibal y dijo, pues a mí me dieron elefantes, yo voy con elefantes por los Pirineos. ¿Cómo? No lo sé. Y ahí es donde regresamos nosotros los ingenieros. Ustedes resuelvan, dijo Hannibal. Y nosotros los ingenieros es como, ¿y ahora cómo le hacemos para meter a 500 elefantes en las montañas? Regresando más hacia lo que nos truje. Recapitulando, los objetivos determinan nuestros movimientos y las herramientas, pero no hemos dicho por qué hacemos las cosas. Hablamos un poco de progreso y hablamos un poco de herramientas, pero el por qué, ya sabemos que la montaña es el obstáculo, pero ¿para qué subir a la montaña en una primera instancia? ¿Por qué quisimos cruzar el río en una primera instancia? Y ahí es donde empieza nuestro primer referente, un referente que creo que es importantísimo en la vida de cada ser humano, especialmente en nosotros los ingenieros. La pirámide de Maslow marca ciertos escalones necesarios de cada ser humano, tanto en su individuo como en su colectivo. Nosotros buscamos saciar ciertas necesidades antes que otras. Antes de, no sé, comprarse unos boletos para ir a Maluma, lo más seguro es que van a querer comprarse un poco de comida para existir. Antes de comprarse un poco de boletos para ir a Maluma, van a comprar un poco de ropa para ir al concierto de Maluma. Y así sucesivamente hasta llegar al concierto de Maluma, que es algo que les da mucha felicidad y podemos catalogarlo hasta la arriba de la pirámide de Maslow. Ahora bien, regresando a las personas y nosotros que queremos cruzar ríos, y un chiste muy divertido. ¿Por qué la gallina cruzó el río?
pues si nos hacemos referente a la pirámide de Maslow, la gallina pudo haber cruzado el río o la montaña porque quiere comida. Ah, pues la gallina ya cruzó y de repente pues tiene que ver por su seguridad. Y hay ciertos depredadores del otro lado del río, pues la gallina vuelve a cruzar el río o cambiemos la palabra río por desafío. Y ese es nuestro primer propósito de por qué desarrollamos las herramientas. La gallina pudo haber construido unas balsas como Jerjes o pudo haber cruzado la montaña como Aníbal. El cómo es en lo que somos expertos nosotros como ingenieros. El por qué es el que no tanto. Y voy a repetirlo muchas veces de formas muy distintas, parafraseándolo de la mejor forma posible para atacar todos los ángulos y tratar de llegar a sus mentes de la mejor forma posible. Nuevamente, si subimos otro escalón más en la pirámide de Maslow, la gallina se siente sola y quiere ir con sus amigos. Entonces vuelve a cruzar el río para estar con sus amigos y no sentirse sola. Finalmente, podemos seguir con este juego hasta el infinito. La gallina le quiere demostrar a todos sus amigos que es una gran gallina y que es muy inteligente y puede desarrollar grandes herramientas. Entonces volverá a cruzar el río y así sucesivamente hasta que se autorrealice. Para aquellos quienes les gusta leer, les dejo unas cuantas recomendaciones de libros que exponen muy bien el desarrollo de nuestra humanidad y ciertos desafíos que hemos hecho y cómo los hemos sobrepasado como ingenieros y como civilización. Estos dos libros son excelentes porque dejan muchos casos muy específicos al respecto. Si no les gusta leer, también les dejo un par de videojuegos que si ustedes entran a jugar esos juegos con la mentalidad de lo que les estoy diciendo, van a comprenderlo de una forma muy diferente. Por ejemplo, en Minecraft, si lo juegan en modo supervivencia, lo más seguro es que al principio vean por cómo construir un refugio y vean cómo hacerle para generar una autosuficiencia alimenticia. Finalmente, cuando se aburran de ya dominar su propio universo, van a invitar a sus amigos a jugar. Otras cosas, como películas, también exploran este tema. Estas son increíbles películas que hacen este ejercicio mental de cómo sería empezar desde cero una civilización y crear herramientas dadas las circunstancias que se nos presentan a nosotros. Si no les gustan ni los libros, ni los videojuegos, ni las películas, les dejo una serie que también les puede llamar la atención. De nuevo, estas series, si ya las han visto, o más bien estos fuentes de información, si ya los conocen, los invito a que los vuelvan a visitar teniendo la pirámide de Maslow muy presente y teniendo como ustedes el protagonista de la historia que está haciendo el ejercicio de cómo sería rehacer la civilización desde cero. Muy bien, ya tenemos el qué y tenemos un poco el cómo, pero ¿cuáles son nuestros marcos de referencia? Si yo les pregunto a ustedes qué altura tienen, y dejo 3 segundos para que reflexionen, 1, 2 y 3, lo más seguro es que hayan pensado en 1,60 m, 1,20 m o una altura que se encuentre entre los 1 m y los 3 metros, por ser muy exagerados. Y yo les diré, todos están equivocados en sus mentes. La respuesta que ustedes me dieron de verdad es respecto a qué. Yo no les dije qué altura tienen. Respecto al nivel del mar, si se encuentra en la Ciudad de México, unos 2.500 algo metros. Respecto a sus sillas, unos 60 centímetros. Respecto al piso, unos 1,20 m. Nosotros como ingenieros no podríamos hacer absolutamente nada de lo que hacemos si no generamos marcos de referencia, si no generamos un origen para nuestro diagrama de cuerpo libre o para nuestro inicio de potencial eléctrico o cualquiera de las herramientas de los constructos humanos que hemos inventado para entender nuestro universo. En la filosofía, la pregunta está un poco más difícil, porque imagínense que su regla o su referente es elástica. ¿Cómo harían un mueble con un flexómetro que nunca es fijo, que está constantemente cambiando, con un flexómetro que no es absoluto, donde no hay un origen? Esa es una de las preguntas que le ha quitado el sueño a muchos filósofos a lo largo de la historia. Regresando a nuestros ejemplos de montañas, ríos, ahora los invito al océano y ustedes están en un barco a la deriva de toda esta información diciéndose, ok, bueno, pues ya sabemos cómo hacer herramientas y ya sabemos qué herramientas usar, pero no sabemos para qué las estamos haciendo, si están bien o están mal. Hay herramientas que tienen una connotación positiva, otras que tienen una connotación negativa. Yo les aseguro que a muchos de los invasores o agresores de la historia
cuando hicieron las atrocidades que hicieron, estaban convencidos en sus mentes de que lo estaban haciendo bien, de que ellos estaban en una causa justa y lo justificaron de mil y un formas. Y es ahí cuando ya pasada la historia y los eventos catastróficos que hemos realizado a nuestra propia mano, nos hemos dado cuenta de que estábamos un poco equivocados y de que estamos un poquito a la deriva respecto a nuestros referentes. Para simplificarlo de la forma más posible, hay tres referentes que hemos creado a lo largo de la humanidad. En nuestro actuar tenemos el referente de lo divino. Nosotros actuamos por miedo o por buscar una recompensa o un escarmiento divino. El segundo de ellos puede ser exactamente lo mismo, pero en el mundo de lo social. Mi actuar radica en que si yo cometo ciertas acciones, va a haber una sociedad quien me castigue o me recompense. Y finalmente uno puede colocar el pilar o el foco de referencia del individuo. Yo actúo porque está bien para mí lo que estoy haciendo. Yo voy al Oxxo a comprarme unas galletas porque pues para mí está bien comprarme unas galletas, no porque Dios me lo dijo, la sociedad me lo ha impuesto, la tropical llena de recursos. Y nosotros estamos empezando la civilización desde cero. Afortunadamente, dicho ejercicio no lo tengo que inventar yo y ha sido muy explorado por múltiples autores a lo largo de la historia. Empezar desde cero, sin reglas o sin aparentes reglas, lo han llamado el estado natural. Estamos todos en nuestros 100 alumnos que tenemos actualmente en una isla y no hay quien nos diga qué está bien y qué está mal. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? No hay quien nos lo diga. Y es ahí donde empieza la diversión de este juego. Si les gusta leer, está este libro, El Señor de las Moscas, el cual lo recomiendo ampliamente, que ya explora dicho ejercicio. No les voy a hacer ningún spoiler, pero el punto es, y algo que quiero hacer énfasis, el libro explora muchísimo la parte social y la parte política y filosófica de nosotros como humanidad. Los personajes que se encuentran ilustrados en este libro reflejan ciertas características de nosotros como sociedad, las partes cruentas de nuestra sociedad, las partes benévolas de nuestra sociedad y demás. Ahora bien, existen películas y demás. Yo creo que es un libro de muy fácil acceso, hasta resúmenes se pueden encontrar. El señor Hobbes, cuando exploró este tema, dijo que los seres humanos son malos por autonomacia. De entrada en estado natural, nosotros vamos a estar dando palos para empalarnos. En su opuesto, tenemos al señor Rousseau, el cual tenía un poquito más de fe en la humanidad y asegura, o aseguró en su momento, que el hombre es bueno por naturaleza y que simplemente es la naturaleza quien lo corrompe. Ahora, muy bien, empezamos a la sociedad, no la naturaleza. Ahora bien, empezamos a generar ya un poco de terreno ingenieril. Les estoy hablando de filósofos, pero también les estoy hablando de puntos críticos, si lo empezamos a traducir. Tenemos ya una especie de espectro en el cual podemos jugar. Un mundo en el que un filósofo nos dice que nosotros somos malos y en nuestro actuar de la isla vamos a generar herramientas y mecanismos para buscar oprimir al prójimo y darle en la torre afilando rocas, o tenemos alguien que dice que no, que si jugamos nuestras cartas bien, vamos a poder mejorar nuestra diferencia. Regresando a lo que a nosotros como ingenieros nos fascina, generar gráficas, generar referencias para ilustrar todo aquello que no comprendemos y generamos una excusa para intentarlo comprender, la filosofía busca hacer lo mismo. Tenemos ya nuestro espectro de colores, por así decirlo, donde existe un actuar positivo y un actuar negativo, y es aquí donde podemos empezar a colocarle ciertas métricas. Eh, el contrato social es un muy buen punto para empezar. Regresando a nuestro querido Rousseau, él empezó a definir ciertas ideas que empezaron a generar justamente los pilares fundamentales de lo que son los derechos humanos, de qué es lo que podríamos hacer para comportarnos bien, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Actualmente creo que gozamos muchas más libertades o vivimos en una mayor armonía comparado a unos cuantos años atrás.
Por lo menos creo que muchos de nosotros podemos caminar con cierta seguridad y es un tema un poco sensible porque estoy sobre generalizando a la humanidad como conjunto, no estoy hablando de una ciudad en particular, sin que llegue alguien con una lanza y busque atravesarnos el pecho solamente porque es más fuerte que nosotros. Rousseau lo que plantea de forma muy, muy superficial es que uno tiene que rechazar sus, llamémosle, atributos naturales de yo soy más fuerte que tú o soy más listo que tú y eso me permite abusar de ti y sacrificar, llamémosle, esos atributos naturales para poder coexistir en paz con los demás. Rousseau no fue suficiente y la humanidad siguió haciendo atrocidades. Llegamos a tal punto en el que cometimos unas atrocidades tan brutales que generaron dos marcas muy negras en la historia de nuestra humanidad. Una cantidad sin precedentes de muertos, tanto en civiles como en militares, y armas o herramientas, que en este caso son sinónimos, que nos asustaron muchísimo. Los juicios de Nuremberg, y de nuevo, todo esto esta presentación les recuerdo que es un índice para que ustedes indaguen más. No, porque podríamos hablar de cada filmina horas y horas. Finalmente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los perpetradores de muchas de las atrocidades fueron enjuiciados en Nuremberg. Y ellos dijeron, no, pues nosotros hacíamos nuestro trabajo. Nosotros hicimos de nuevo una justificación y creamos armas de destrucción masiva y creamos armas espantosas porque pues era lo que creíamos que era lo correcto. Y ahí generamos un primer referente de, espérenos un segundo, está bien hacer la guerra, pero ¿y si hacemos la guerra con ciertos marcos de referencia? Y eso llevó a la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra ha habido 4 y ha habido otros 3 capítulos extras. De nuevo, esto investiguenlo por ustedes. Pero a grosso modo, lo que hicimos fue, hay cosas que se valen y cosas que no se valen. No se vale usar armas químicas, no se vale usar armas bacteriológicas, ya no se vale usar minas, ni se vale usar fósforo blanco en población civil y no se vale usar armas de racimo, por enumerar unas cuantas de las sin fin herramientas, y regreso a la palabra herramientas, porque estas herramientas fueron concebidas por mentes como nosotros, ingenieros que en su momento dijeron, se me hace que es una excelente idea agarrar gas de cloro, meterlo en una lata y soltárselo a mi prójimo en una trinchera a ver qué pasa. Y en su momento estuvo perfectamente justificado. Y ahora imagínense que esas personas regresaban a cenar con sus familias y yo me imagino una conversación de mesa diciendo, oye, amor, ¿qué hiciste hoy en la noche? No, pues hoy diseñé un arma que es capaz de asesinar de la forma más cruenta a muchos soldados. Yo creo que ese tipo de conversaciones no ocurren ya tan seguido, o eso quiero decir en estos tiempos como humanidad. Finalmente, quiero hablarles de otro referente hermoso, en mi opinión. John Rawls establece un concepto divino llamado el velo de la ignorancia, donde si uno asume que va a ser tratado por la misma vara, uno puede pensársela dos veces. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes tienen que repartir un pastel en una fiesta y la única condición, ustedes lo pueden partir como quieran, pueden agarrar el pastel y partirlo en dos y quedarse con una mitad del pastel y la otra mitad se la dan a los otros 40 invitados, ustedes quedándose con la gran parte del pastel y los otros invitados, ahí ver cómo le hacen ellos. John Rawls, a través de su velo de la ignorancia, dice, ok, y si el que parte el pastel es el último en agarrar el pedacito de pastel que le corresponde, lo más seguro es que ese personaje vaya a cortar el pastel de una forma más equitativa, porque él quiere ser tratado de la misma forma o quiere ser tratado de una forma justa frente a sí mismo. Entonces, no va a cometer un abuso por auto. Entonces, esa invitación del velo de la ignorancia hará que el que parte el pastel lo parta de formas equitativas y que cuando le toque a él agarrar su pedacito de pastel, también disfrute de dicho pastel. Estos son los ciertos referentes que podemos colocar de lo divino. Curiosamente,
Hay un factor común entre la filosofía y el mundo de la divinidad en justamente lo que acabo de mencionar. Los textos sagrados coinciden en una cosa, coinciden en que si ustedes actúan bien en la vida presente, serán recompensados en la vida futura. Eso significa, de una forma un poco rebuscada, que existe un cierto velo de ignorancia. Si ustedes crean una herramienta que va a hacer el bien en vida, lo más seguro es que sean recompensados en la siguiente. En su contrario, si ustedes crean una herramienta que va a generar atrocidades, lo más seguro es que sean tratados a su medida en la vida siguiente. Y ahí es donde voy a conectarlo con un personaje que está ahí, y ustedes me dirán, pero eso, el señor Hipócrates no es un dios y tampoco es un filósofo, es un doctor. Y muchos de ustedes habrán notado que ahí hay un símbolo que está en la medicina. Y ahorita entraremos en materia de eso en un segundo. Finalmente, el tercer pilar, y esa es otra lectura que les recomiendo ampliamente, La filosofía del miedo del señor Lars, empieza a abordar los temas del por qué hacemos las cosas, cuáles son nuestros miedos, por qué hacemos o no hacemos o queremos hacer ciertas cosas. Yo, dentro de la experiencia del CIB y mi experiencia propia, les puedo decir que no existe un pilar absoluto, que no existe un marco de referencia absoluto, como no existe el cero Kelvin y no existe el estado de cero energía en nuestro universo. Si me llegasen a preguntar a mí cómo yo diseño mis herramientas como ingeniero, es agarrando un poco de las virtudes de todas estas referencias que tengo frente a mí. Y ahorita entramos justamente en el desarrollo. Y finalmente, si no creen en nada de lo que les acabo de decir, nos podemos ir hacia la biología. Y hay ciertas personas, y se ha demostrado que, que no está basado en abusos, que está basado justamente en cómo le hacemos para colaborar en conjunto y llegar a nuestra meta de la mejor forma posible. Todo esto es la gama de herramientas que podemos empezar a explorar para generar, para habitar nuestro espectro de moralidad, de diseño y aplicación de herramientas. Y aquí es donde empiezo a abordar los siguientes temas. Ustedes me dirán, perfecto, pero tenemos dentro de nuestra tecnicidad ciertos referentes. Tenemos que hacer las cosas acorde a ciertas normativas, a las normativas ISO. Si están en Francia, no en Europa, y son mecánicos eléctricos o eléctricos, están haciendo una instalación eléctrica, se tienen que apegar a las normas francesas y normas europeas. Si están en Estados Unidos, al Código Nacional Eléctrico y demás sin fin de normas que nosotros los ingenieros nos rigen. Pero de nuevo, estas normas responden el cómo, no el por qué. Responden, señores, si nosotros hacemos un cable que tiene algodón como aislante, lo más seguro es que se incendie. Es mejor no hacer un cable con algodón y colocarle caucho. La norma de la ISO 4563 trillones dice que el algodón no es prudente como aislante. ¿Por qué? Pues porque cuando Thomas Edison lo estaba haciendo quemó muchas cosas. Y demás inventores que han demostrado a lo largo de la historia de que ciertas cosas funcionan y no funcionan. Todos estos referentes, los cuales nosotros somos expertos en sabérnoslo, ¿cuál es la norma que sirve para el aislante de no sé qué? O la ISO que vamos a seguir para construir una fábrica de no sé qué cosa. Todo esto lo tenemos muy claro, pero yo los invito a ir un nivel más arriba, el porqué de aplicar estas cosas. Y es ahí donde nos vamos con nuestro personaje Hipócrates. Los doctores tienen que hacer un juramento cuando reciben su licencia. El juramento en su momento ha sido modificado, pero empieza de una forma muy interesante. Empieza diciendo, yo juro por todos estos dioses griegos de la antigüedad que voy a hacer tal, 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 tal y tal. Y el señor Hipócrates no era cristiano, ni musulmán, ni judío. Lo más seguro es que el señor Hipócrates era una persona un poco muy particular respecto a eso. Pero lo que el señor Hipócrates quería colocar es justamente el concepto de nuevo, lo estoy buscando mucho, el velo de la ignorancia. Si uno tiene ese respeto o miedo a la divinidad de que, pues, si yo actúo de cierta forma, si existe un escarmiento, ya sea social, ético, divino o demás, pues voy a pensármela dos veces. Y la pregunta que se le ha hecho a muchos doctores y se las hago a ustedes es, si sus familiares estuviesen enfermos, ¿les gustaría
que fuesen atendidos por un doctor que no tiene ningún escarmiento y que no tiene ninguna, llamémoslo, referente, y que le importa un cacahuate cómo lo tratan en la vida y cómo lo tratan en la vida del más allá, por así decirlo, o prefieren que los trate un doctor que sí tiene miedo de eso y tiene respeto de eso y que va a actuar acorde a eso como una entidad superior. La gran mayoría de las personas responden, no, pues yo prefiero que me trate a alguien con cierta moralidad. Hay un personaje que si ustedes tienen la pregunta, se los puedo mandar por correo, que expone este tema de una forma más amplia y hace la diferencia entre lo que es un brujo y un curandero. En inglés es witch doctor y hace el ejemplo del curandero del actual presidente de la República Democrática del Congo, que pues no era un médico, era una persona un toxicólogo que se dedicaba a envenenar o curar personas. Y su moralidad estaba puesta en cuánto dinero le pagaban. Si le pagaban mucho por la vida de alguien, pues lo curaba. Si le pagaban poco, pues igual lo dejaba a su suerte. O si le pagaban por matar a esa persona, pues la envenenaba. ¿Y qué pasa si vas con pues alguien pagó más? Tome ambos pagos. Igual iba a tomar tu pago para que lo salves y va a tomar el pago de aquel que quiso matarte. Los otros aspectos, y de hecho aquí están borrados, es la legalidad y la moralidad versus la tecnicidad. La moralidad versus la tecnicidad ya la abordé 3 veces en esta conversación y es justamente lo que les estoy diciendo. Nosotros somos expertos en saber cómo hacer las cosas, qué cable va en dónde, de qué dimensiones tiene que ser nuestro robot, cuántas llantas tiene que tener nuestro coche, pero no somos expertos en saber por qué estamos diseñando ese robot, para qué lo estamos diseñando, para quién lo estamos diseñando. Y la tercera, que es la más importante, es la legalidad. Cuando la solución final fue ejecutada durante la Segunda Guerra Mundial, la cual generó una atrocidad que fue el exterminio sistemático de una gran población humana, y en los juicios de Nuremberg fueron juzgados aquellos doctores quienes perpetraron tal acto, su justificación fue, todo lo que yo estaba haciendo era legal. Nosotros diseñamos esas cosas porque eran legales, porque el gobierno, el Estado lo permitía. Y es ahí donde se tienen que hacer la pregunta cuando, espero, no lleguen a un dilema ético en sus vidas profesionales, lo más seguro es que sí lo hagan, es, ¿y lo que estoy haciendo, aunque es legal, está bien hacerlo o está mal hacerlo? Si me están pidiendo que yo diseñe algo que va a generar caos, que va a generar sufrimiento, pero es totalmente legal, voy a poderme justificar detrás de, oye, pues es que el presidente me lo solicitó, el Estado Mayor dijo que eso era perfectamente legal y tenía que hacerlo. Y esa es justamente la pregunta que creo que es la correcta a hacerse. Ah, justamente ahí está, moralidad versus tecnicidad y la legalidad. Los humanos y sus herramientas. Y ahí lo pongo un poco lejos porque quiero que hagan el ejercicio como si fuésemos criaturas alienígenas que no tenemos la más remota idea de qué es este planeta Tierra y vamos a ver cómo hacemos nuestros procesos creativos. Los procesos creativos pueden empezar, como ya dijimos, desde la necesidad, desde el aburrimiento o desde simplemente la magia de lo que nos vuelve a nosotros seres humanos. Muchas veces empieza como en Disney. Oye, ¿y si hacemos un muñeco? Pues muchos de ustedes dirán, bueno, ¿cuántos proyectos no han empezado así? Llega el profesor de alguna materia y les dice, tienen que hacer tal proyecto, tal cosa. Y ustedes se juntarán en equipo y dirán, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos el otro? Y aquí pondré el ejemplo del abrelatas. Llegará alguno de ustedes y dirá, ¿y si hacemos, tengo un problema, quiero abrir una lata? Mi lata está cerrada. Entonces, tengo que diseñar, tengo que concebir una idea de, ok, bueno, ¿cómo le hago para abrir mi lata? Y si hacemos una máquina que tenga 2 cilindros y que corte metal, y luego otro personaje o incluso ustedes mismos dirán, tengo que materializar mi idea, voy a transformar mi idea en un abrelatas. Y finalmente, esa herramienta va a caer en manos de un usuario, ya sea ustedes mismos de nuevo, o un cliente, o un comprador, o no sé quién. Pero ese ciclo es un ciclo hasta cierto punto eterno, porque el producto nunca está terminado, les dirán sus profesores de mercadotecnia. El abrelatas siempre puede ser mejorado. Y es ahí donde empiezan los 3 pilares de nosotros como diseñadores, usuarios y creadores de nuestras invenciones. He aquí que a alguien se le puede ocurrir que la relata es una idea increíble y diseña una relata con una intención, abrir latas.
Pero luego alguien puede decir, pues yo puedo, la relata es como que pesado y tiene metal, y si le pego con las relatas en la cabeza de mi vecino, pues también le puedo abrir la cabeza. Y entonces transformamos el abrelatas en el abrecabezas. Y eso no tuvo para nada su diseño inicial. Yo creo que pues, un cuchillo de cocina, si bien puede ser diseñado para pues, cortar cebollas, alguien le puede dar un mal uso y puede usarlo para cortar otras cosas o para matar gente. De nuevo, la herramienta por sí misma no necesariamente tiene una connotación positiva o negativa, es su usuario quien se la da. Y luego podemos llegar al punto del impredecible, y lo pongo entre comillas a propósito, porque uno se puede preguntar, ¿acaso hay coincidencias? ¿Acaso realmente todo es impredecible o se lo podemos dejar a la suerte de todo? Y yo no soy quien para responder esa pregunta y por eso les daré ciertos ejemplos. Ahora les quiero contar una historia. Sé que el tiempo está un poco apurado, pero como empezamos un poco tarde, me daré el lujo de extender unos 5 minutos más. Les quiero comentar la historia del señor Fritz Haber. Ese señor, googleenlo por favor y encuentren cuantos videos puedan en YouTube, es nuestro conejillo de indias como referente moral. El señor era un químico que se le enfrentó a un problema. No hay nitrógeno suficiente para la agricultura en nuestro planeta. Y para hacer el cuento corto, el señor descubrió una forma de, llamémoslo, sintetizar o forzar el nitrógeno eh, en abono artificial. Y ¡boom! Una gran revolución agrícola pasó. Lo más seguro es que nosotros seamos la consecuencia de dicha revolución agrícola. Fue una herramienta que revolucionó al mundo y permitió que la humanidad se expandiese a un nivel sin precedentes. Empezamos a desarrollarnos más porque podíamos comer más y empezamos a generar más personas, nos reprodujimos mucho más y entonces bombeamos a 4 billones de seres humanos en el planeta Tierra. La razón por la cual el nitrógeno era tan difícil de sintetizar es por, y no me voy a meter en los detalles, romper el triple enlace que tiene el nitrógeno en la atmósfera es muy difícil. De nuevo, regresamos a lo que estábamos hablando, energía. De tal forma que si tú logras separar ese nitrógeno y tenerlo en forma de amonia, que es lo que hizo el señor Harber, pues puedes tener un fertilizante increíble. Pero he aquí que esa energía también la puedes transformar de una forma diferente. Y no pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que pueden regresar esa energía y pueden con ese mismo proceso generar armas o explosivos que liberan una gran cantidad de energía cuando se restablecen esos enlaces, ese triple enlace entre dos moléculas de nitrógeno. Entonces, el señor Fritz se volvió muy, muy rico por ambos inventos. El primero le dio el premio Nobel. El segundo le empezó a poner un poco en duda y el camino que tomó en la humanidad. Eh, Dicho personaje vivió la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras. Si no están familiarizados con esa guerra, los invito a que vean una película a su discreción llamado En Nada Nuevo en el Frente. En francés, el libro se llama Nada Nuevo en el Frente Oeste. Creo que está en Netflix actualmente. Y pueden ver las atrocidades que nosotros, seres humanos y nosotros, ingenieros, hemos llegado a desarrollar a lo largo de nuestra historia. A este personaje se le ocurrió que era una excelentísima idea hacer chlorine gas o gas de cloro para atacar a las trincheras. Un gas extremadamente pesado y tóxico para nosotros seres vivos, el cual justamente se asentaba en las trincheras y masacraba a gente de una forma muy despiadada. Y la persona siguió adelante. Curiosamente, cuando él muere, todo su legado cayó en manos de ciertas empresas que lo transformaron en otra herramienta más. De nuevo, ciertos químicos, ingenieros químicos y demás desarrollaron el famoso Ciclón B, una herramienta que perpetró una de las masacres más grandes de nuestra humanidad. En la solución final, esta herramienta fue utilizada para matar a muchas personas en condiciones terribles. Curiosamente, si juntamos todos estos factores, uno puede rebuscarlo todavía más. Nuestro gran problema actualmente es el cambio climático. Ese es el problema que nuestra generación está enfrentando. Y hay ciertas personas que han hecho ciertos estudios para adjudicar el cambio climático a las prácticas erróneas de agricultura que estamos teniendo, a la sobreproducción y al sobreuso de nuestros suelos.
tanta responsabilidad para un hombre que tenía todas las mejores intenciones de su mundo. Este personaje fue juzgado por la historia, pero en su momento él creyó que estaba haciendo todo el bien del mundo. Él desarrolló herramientas como la mente ingenieril que es, porque cualquiera puede ser un ingeniero en ese sentido. Cualquiera que, regreso a la etimología de la palabra, aquel que diseña y opera una herramienta o una máquina puede ser una máquina conceptual, o un químico, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar con uno que otro caso, ya cerrando nuestra plática, están viendo dos herramientas muy diferentes creadas por la misma compañía. Una compañía que se quería hacer, que hizo coches, en su momento se puso también a hacer tanques de guerra y viceversa. Regresaron actualmente a hacer coches, afortunadamente. Creo que todavía tienen ciertos rastros de tanques. Para los que no saben de quién estoy hablando, ahí está la compañía. Y si nos podemos un poco más críticos y algo que nos toca más a nosotros, porque no cualquiera se puede dar lujo de conseguirse un vehículo de estos, hay cierta, la compañía del señor Fritz, que creó el Ciclón B, terminó cerrando y fue recuperada por otra compañía alemana que le dio otro propósito, por así decirlo. Entonces, es ahí donde regresamos a nuestra pregunta. Las herramientas no tienen una connotación positiva o negativa, es lo que hacemos nosotros con ellas. Lo más seguro es que la industria de la empresa Bayer fue forjada sobre los cimientos de algo totalmente atroz. Afortunadamente, le pudimos dar la vuelta como humanidad a eso y lo más seguro es que las herramientas que alguna vez se dedicaron a generar armas de destrucción masiva, actualmente están haciendo herramientas de otra índole, herramientas que de menos buscan elevar la calidad del ser humano. Y es ahí donde empezamos con otro dilema moral muy presente. El camino al infierno siempre está tapizado de buenas intenciones. Esa frase ha sido dicha y redicha de mil y un formas. Lo que están viendo en su pantalla es un juguete que circuló en los años 50, que curiosamente tenía uranio enriquecido, uranio, pero no, no enriquecido, uranio 238. Había niños en los años 50 jugando con material fisible en la comodidad de sus hogares, porque a alguien se le ocurrió que era una excelentísima idea mandar material fisible con toda la mejor intención del mundo, diciendo, no, pues vamos a generar una herramienta educativa para que nuestra juventud sepa qué es la energía nuclear, justamente bajo la ignorancia. Y ahí es donde voy a meter la palabra ignorancia, porque muchas veces tendemos a juzgar los actos malévolos o los actos eh, malos como actos de ignorancia. Estoy segurísimo que el señor Fritz, cuando iba a dormir al lecho de su cama, no iba pensando, yo estoy una persona terrible, estoy diseñando cosas que están haciendo el mal. Él estaba convencido de lo que estaba haciendo estaba perfectamente bien, aceptado por los pilares referenciales que él tenía en su momento. Afortunadamente, la humanidad registra su historia y por eso hay personas como nosotros actualmente que buscamos que no se repita y por eso el propósito y la importancia de este tipo de pláticas para que tengan esos referentes y sepan justamente lo que hemos hecho en el pasado. Ya para cerrar, lo impredecible. Y esto es una frase que lo engloba perfectamente bien. Hay cosas que nosotros sabemos, cosas que no sabemos, pero sabemos que no las sabemos, y hay cosas que no sabemos. Y es ahí donde coloco dos casos muy interesantes. El caso del Challenger en el 86 y el caso del Columbia. Dos desastres de formas atribuibles a la ingeniería, pero muy diferentes. El Challenger falló por un empaque. Lo que ustedes le ponen en el baño para que el agua no se filtre o entre las tuberías, bueno, pues el Challenger, entre sus compartimentos de combustible, tenía unos empaques gigantescos, los cuales a ciertas temperaturas se congelan y se vuelven quebradizos. Y eso pasó. Y al pasar eso, hizo que pues la mezcla de combustible mientras estaba propulsando el cohete, detonara el cohete y tenías una bomba en el espacio. El problema fue señalado por el equipo de ingeniería y el equipo de ingeniería hizo mucho énfasis en que existía ese problema. Los demás equipos, los que tenían el sartén por el mango y tomaban las decisiones, ellos decidieron proseguir con la operación y lanzar el Challenger al espacio, resultando en la catástrofe que tenemos actualmente. El segundo ejemplo es el Columbia. Ahí no sabían por qué.
Aparentemente, lo que pasó es que se formó hielo en uno de los alerones y el pedazo de hielo que se formó colisionó con parte del cohete y eso terminó haciendo que explotara en mil pedazos. Ahí es donde el diseño, ustedes como diseñadores, no están en un control total, entre comillas, del propósito de sus herramientas. Estoy seguro que los ingenieros que construyeron el Columbia se rompieron la cabeza por años, pasó lo que pasó. Y con el remordimiento de, ¿acaso mi herramienta fue una herramienta negativa? ¿Acaso lo que hice fue malo? Y es ahí donde regresamos a nuestros pilares fundamentales. Hay veces que nuestra humanidad y nuestra ignorancia nos hace recurrir a una de las cosas que nos hace mucho falta como seres humanos, y es la humildad de entender de que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance como diseñadores o como ingenieros. Para hacer el resumen de todo lo que abarcamos el día de hoy, hablamos del origen, la parte, esa dualidad entre la creación o engendrar o ingenio y la parte bélica. Y esa es como la agricultura que va siempre de la mano de la guerra. Seguimos con el propósito. ¿Por qué la gallina cruzó el río? Las referencias, nuestros tres pilares, ya sea el social, el divino o el individual, ciertos referentes que tenemos para entender cómo actuamos en el pasado y cómo pudimos haber actuado, eso también se llama aprender en cabeza ajena, y nosotros como los que crean, los soñadores que crean la herramienta, los que materializan las herramientas y nosotros como usuarios. Y finalmente, ciertos casos que ejemplifican de forma muy breve todo lo que hemos visto. No sé si tengamos tiempo para una que otra pregunta, pero los invito a que levanten las manos si es que tienen alguna duda. Pero no sin antes a decirles muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la invitación. Muchísimas. Muchísimas gracias por la charla, Sebastián. Ahora sí que agradecemos también tu tiempo, tu dedicación. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea aquí en Campus Ciudad de México o en Campus Estado de México, adelante, creo que podemos tomarnos unos minutos para alguna pregunta o algún comentario adicional. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿No? Sí, sí. Aquí tenemos una pregunta. Adelante. Si quieres acercarte, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, una pregunta que tengo como usualmente con respecto a la carrera es que justamente estamos viendo esta parte de automatización y cosas así. Y pues a veces pues existe este dilema ético moral de, o sea, estamos ocupando menos recursos y estamos haciendo productos de mejor calidad, pero al costo de trabajos de otras personas. Entonces, ¿cómo podríamos como buscar este punto medio de estoy haciendo algo por el bien de todos sin perjudicarlos de esta forma? Esa es una excelente pregunta. Una respuesta es una respuesta, es dar las herramientas para que se reacoloquen las profesiones de los seres humanos. Si ustedes, y ahí pongo un ejemplo que pasó en Estados Unidos, y de hecho ha pasado en muchos lados del mundo, si ustedes tienen una sociedad que depende de los coches y tienen un problema de tráfico en su ciudad, y de repente hacen leyes más estrictas para quitar el tráfico, van a enojar a la gente. Pero en cambio, si hacen un programa donde están dando alternativas para generar mayor transporte público o mayor conectividad o que la gente no se tenga que desplazar tanto y al mismo tiempo empiezan a imponer esas sanciones sobre los coches, generas una transición hacia, llamémoslo, la nueva realidad que te gustaría. La respuesta a corto plazo de lo que estás planteando no es nada. Y así lo que es dar las herramientas para realocar a esa población a la cual justamente le estás quitando el trabajo para darles un nuevo propósito, ya sea en otros terrenos
o campus de la humanidad, y es donde yo sonrío mucho hacia las artes y hacia el entretenimiento, somos unas criaturas que entre más avanzamos en la pirámide de Maslow, menos necesitamos ciertos tipos de herramientas. Por ejemplo, regresando al ejemplo de Mahmed, ya no, si quieren cruzar un río, si quieren mover una gran cantidad de barcos por tierra, no van a recurrir a 50,000 seres humanos a que hagan su carretera, van a recurrir a una máquina. Ahora, esos 50,000 seres humanos perdieron su chamba, por así decirlo. Ya no son esclavos de Mahmed II y ya no están haciendo carreteras a latigazos. Mismo ejemplo con las pirámides. Ahora bien, ¿qué haces con esas 50,000 personas? Bueno, pues si estás en un punto elevado de la pirámide de Maslow, puedes darles otros propósitos, pero le corresponde justamente a la sociedad proporcionar esas herramientas. Yo lo que hago generalmente cuando me planteo esto es genero la contra o la alternativa. Criticar por criticar siempre me ha generado cierto disgusto. Criticar ofreciendo una alternativa es, creo, algo más saludable. En los proyectos que están realizando de sí, esto va a quitar la automatización de estas personas. Si dedicasen ustedes como diseñadores un poco de tiempo a analizar a quién le estoy quitando el trabajo, por qué le estoy quitando el trabajo, cuál es su profesión y cómo podría yo reinsertarlo en la sociedad o generar un programa para reinsertarlo en la sociedad, creo que estarías no respondiendo a la pregunta, sino colocando un ladrillo para la escalera que va a llevar a responder esa pregunta. Eso no es algo que, de nuevo, los cambios humanos tienen inercia. No abolimos la esclavitud de la noche a la mañana. No vamos a hacer una transición total automática de la noche a la mañana. No sé si respondí tu pregunta, pero espero haberlo hecho. Sí, correcto. Muchas gracias. Sí, se contestó bien la pregunta. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguna otra duda? Sí, sí tenemos una última pregunta acá en el SEM, por favor. Adelante, Raúl. Eh, Hola, ¿qué tal? Vaya, mi pregunta es, por ejemplo, el ejemplo este de Haber, donde hizo este descubrimiento, vaya con todas las buenas intenciones, pero al final del día pues terminó dándose usos que pues vaya, tal vez no los tenía contemplados en un inicio. ¿Realmente hasta qué punto podemos decir que la responsabilidad ética cae en nosotros? ¿No debería ser más bien que vaya al usuario, a quien estamos haciendo el producto, sea el que tenga que tener más esta conciencia ética? Al final del día no sería, pues vaya, cualquier descubrimiento, cualquier cosa que hacemos, ya sea los que trabajan con tecnologías, con ciencias, pues ahora sí que es como que nosotros damos las herramientas, pero pues nunca vamos a poder controlar realmente quién las tiene. No debe ser más bien como que el enfoque para la otra lado. Bueno, pues sí. Es totalmente válido. Ahora bien, creo que la respuesta a eso es un poco más conciso y se refiere hacia la contextualización. Si yo creo una herramienta y simplemente la dejo a la disposición total de las personas, nosotros somos unas personas, somos unas entidades muy creativas. Vamos a buscar el abuso. Voy a poner un ejemplo de eso. ¿Cuántas veces nuestras mentes no buscan saltarse las normas o saltarse las leyes o saltarse algo? ¿Cómo puedo sacarle provecho? Y es ahí donde entra la actitud del gandallismo, por así decirlo. Si uno agarra el gandallismo como concepto y lo pone en las herramientas, pues si yo soy un manufacturador de tazas y me dedico a hacer tazas y descubro que alguien muy malito de la cabeza descubrió que si transforma mi taza en polvo y lo mezcla con etanol, se lo pueden meter por la nariz y es una droga increíble, pues está muy fuera de mi control. En el momento en el que yo empiezo a descubrir que eso está pasando, creo que es parte de la responsabilidad no solamente del creador de la herramienta, la taza, sino también de la sociedad en la cual está circulando la taza, generar los mecanismos correctos, no solo para contextualizar, diciéndoles, señores, la taza es para beber té y café, no para machacarla y metérsela por la nariz. Y al mismo tiempo, generar impedimentos, ya sea físicos o mecánicos,
para que la gente no lo haga. Un ejemplo más aterrizado, los enchufes, si ustedes se dan cuenta, no pueden poner los dedos adentro de los enchufes. Por algo será. Alguien en su proceso creativo dijo, bueno, pues está muy sencillo, agarramos dos pedazos de metal, el neutro y el activo, y los colocamos y listo. Y no se les ocurrió ni el diámetro, ni la profundidad, y alguien dijo, pues oye, eso como que puedo poner mis dedos ahí. Y no faltó la persona que puso los dedos en el enchufe y se electrocutó. Y estaba sobreentendido que no era para eso. Pero pues a veces tendemos a ser muy necios como seres humanos, a tal grado que tenemos que ponerles etiquetas a los microondas diciendo que no hay que poner a los gatos dentro del microondas. Eso es un poco curioso. La responsabilidad radica en su usuario de que si hay un mal uso, tienes que colocar la etiqueta y decir, señores, esto, ya sé que te encanta sacar a los gatos y a los pollitos en el microondas, pero no la diseñé para esto. Te recomiendo ampliamente que no lo hagas. Ya si la quieres forzar de más y quieres moler todas las tazas de té y ponerlas en tu nariz y meter al gato en el congelador y luego en el microondas para hacer un día de spa, estás totalmente fuera de mi control. Lo único que puedo hacer es limitarte y alejarte lo más posible para que no lo hagas. No sé si respondí o si estás satisfecho con esa respuesta, más bien. Sí, muchas gracias, Sebastián. Perdón, un comentario. Sí. Sí, a ver si no se vicia. Bueno, antes que nada, gracias, Sebastián, por esta plática para nuestros alumnos y profesores de los diferentes campus, en este caso Ciudad de México y Estado de México. Yo solamente quiero tener un comentario, una participación. En verdad, estos temas se me hacen muy interesantes, pero creo que a mi juicio no son cuestiones que deben ser tratadas en un sentido de darnos una pregunta y una respuesta inmediata, porque yo creo que son temas históricos. Así como tú lo mencionabas al principio, de que siempre hay que estarse haciendo planteamientos, preguntas y reflexiones. Nosotros, como seres humanos, somos ambivalentes. Eso siempre nos va a acompañar. Pero dentro de nuestro periodo de vida histórico, formamos parte de un proceso. Muchas veces es extremadamente complicado entender o saber o comprender de que nuestros actos pueden estar metidos ya en un proceso evolutivo que en un futuro cercano o lejano puede producir efectos ya sea nocivos o positivos. Eso de alguna manera me hace pertenecer a un proceso, independientemente que el beneficiario, el usuario de lo que yo produzco tenga buena o mala voluntad con lo que yo genero. Pero eso creo yo que no me exime a mí de que yo esté reflexionando sobre mis actos. Continuamente conforme construyo, evoluciono, avanzo, sería conveniente siempre reflexionar sobre lo que estoy impactando a mi alrededor. Entonces, yo creo que es complicadísimo pretender responder la respuesta, perdón, pretender establecer una respuesta de manera inmediata, o sea, la inmediatiz, sino siempre irnos acompañando de los procesos de reflexión. Eso es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Eso creo que es un gran comentario que complementa extremadamente bien esto. El entender, yo lo puedo agregar un último detalle, que recientemente un personaje de mucha fe me dijo, Sebastián, ya comprendiste con tu asociación y demás que, que estamos destinados a fallar. ¿Cómo así destinados a fallar? Pues sí, justamente, como bien mencionas, ahí estamos en un proceso de aprendizaje como humanidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo quieres fallar? ¿Quieres fallar gloriosamente o terriblemente? ¿Quieres fallar de tal forma que dices, ok, bajo los criterios de mi época y de mis contemporáneos, hice lo que me correspondía para elevar la calidad de vida de los demás seres vivos y sus medios? ¿O para
generar el efecto totalmente contrario. Y es ahí en el cómo fallamos en ese proceso. De verdad, muchas gracias por ese comentario. Muchas gracias, Sebastián. Por acá sería todo. Gracias, Sebastián. Igualmente por aquí en CCM, les agradecemos lo que es la participación que se haya tenido en este bloque, con esta charla. Y sobre todo, pues bueno, con esto pues creo que daríamos por terminada lo que es esta sesión de participación. Muchísimas gracias. Aquí Sebastián por parte del CIB y bueno, también que tenemos a Donovan como nuestro socio formador también de Motorhub. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y estamos en contacto para continuar lo que es este tipo de colaboraciones y seguir trabajando en conjunto. Gracias, gracias Sebastián, mucho éxito a todos. Gracias. Luego.